Bien, buenos días. Vamos a continuar entonces con lo que hemos visto en el curso. Y les recuerdo lo que estábamos viendo. Estábamos viendo cromatografía. Particularmente estamos viendo los parámetros cromatográficos o cifras de mérito cromatográficas a nivel descriptivo, es decir, entender los conceptos y cómo se calculan. Después vamos a ver explicaciones y predicciones en cromatografía, que es cuando ya veamos las teorías cromatográficas. Y dentro de los conceptos que hemos visto, bueno, hemos visto el tema de lo que es el tiempo de retención, que les recuerdo, ¿no? El tiempo de retención es un parámetro cromatográfico que me da la máxima señal de un analito que está eluyendo en una columna, entendiendo que la señal está en el eje Y y es proporcional a la concentración, y entendiendo también que por ser este un fenómeno molar es una señal que es gaussiana. ¿Qué quiere decir? Que tiene una distribución en donde en el promedio los analitos eluyen en mayor proporción, y a eso se le llama tiempo de retención. Eh, Sin embargo, el analito tiene una distribución por cuanto las partículas de analito, algunas eluyen un poco antes, otras eluyen un poco después, pero su máximo se le llama el tiempo de retención, como se muestra en la figura. Y por lo tanto, tanto el tiempo de retención como el parámetro de dispersión de la señal, que es la dispersión de las partículas del mismo analito, ¿no es cierto? Un parámetro de dispersión se le llama el ancho cromatográfico, que se puede medir a distintos niveles: el ancho de una triangulación, el ancho a media altura, el ancho de una integración de un 99,9%. En cualquiera de los casos, si la señal es simétrica, debieran ser análogos lo que uno calcula. ¿Y qué se puede calcular con esto? Como vimos en la clase pasada, dado que hay una relación entre el ancho y los platos, como vimos en la teoría de contracorriente, nosotros tenemos un tiempo de retención, tenemos que hay una relación entre el ancho y los platos, una relación que de hecho es inversa, y a través de esa relación uno puede calcular, como vimos en las expresiones de la clase pasada, uno puede calcular el número de platos teóricos, por un lado, n. Uno puede calcular el ancho, perdón, la altura del plato teórico equivalente, h. Uno puede calcular factores de capacidad y de selectividad, K y alfa, y todo eso se puede calcular con el cromatograma. Ahora, dentro de esos parámetros, sobre todo lo que se refiere al K y el alfa, yo les mencioné un concepto que se llama el volumen muerto. Vamos a repasar ese concepto, por cuanto me han preguntado varias personas que o no entienden el concepto de volumen muerto y por lo tanto de tiempo muerto, o no saben cómo calcularlo, que esa es otra pregunta reiterada. Entonces, lo voy a tratar de explicar ahora. A ver, lo que muestra esta figura es un segmento de una columna, la figura de la derecha me refiero, ¿ok? Este sería un segmento de la columna. ¿Qué quiere decir? Que se le tomó una foto microscópica de la columna, y como la columna en cromatografía líquida, la mayoría son sólidos o líquidos recubriendo sólidos, pues bien, esta fotografía muestra un parámetro o muestra visualmente un aspecto que podría hacernos entender el volumen muerto. Si ustedes ven, en esta fotografía se muestra la estructura sólida, que estaría acá, por ejemplo. Todo esto sería la estructura sólida. Pero también muestra, con relativa claridad, lo voy a marcar en amarillo, lo que son los intersticios de la columna, que toda esta parte que es negra, ¿ok? Y algo que quizás no se ve tan claro, hay que verlo con más detalle, muestra que incluso en la misma estructura sólida tiene poros, ¿ok? Tiene poros. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo una columna, entendamos una columna como un cilindro, y aquí vamos a la figura de la izquierda, si yo tengo la figura como un cilindro, ¿ok? Bueno, ese cilindro tiene un volumen. El volumen de un cilindro es pi r cuadrado por el largo. Uno podría calcular el volumen de un cilindro, y las columnas cromatográficas, al menos en cromatografía líquida, son cilíndricas. Pues bien, ese volumen de cilindro está ocupado materialmente
por dos componentes. Número uno, por la fase estacionaria, que estaría reflejado en la figura a la izquierda por estas esferas, más o menos aproximadamente esferas, ¿no es cierto?, que son estas que están acá, ¿ok? O sea, parte del volumen total del cilindro está ocupado por fase estacionaria, que sería el color blanco, ¿ok? Y el resto del cilindro serían los poros y los intersticios de esa fase estacionaria, que sería lo que está en gris. A lo que nosotros llamamos volumen muerto es todo el componente del cilindro que no es ocupado por la fase estacionaria, es decir, sería lo que está marcado acá en gris, ¿ok? Este sería el volumen muerto, ¿ok? Ahora, lo que no muestra la fotografía a la izquierda, que sí la muestra la fotografía a la derecha, es que el volumen muerto no es solamente los intersticios de la fase estacionaria, es decir, los espacios que hay entre una partícula y otra. También son los poros, que lo muestra más claramente, creo yo, la figura de la derecha. También hay poros, ¿no es cierto? Entonces, esa es la definición de volumen muerto. Ahora, si se la quieren imaginar un poco más experimentalmente, sería que ustedes se imaginen lo siguiente. Miren. Ustedes pueden tener, supongamos, un balde, ¿ok? Un balde es un cilindro, ¿ok? Ese balde tiene un volumen total. Ahora, si usted a ese balde le agregan tierra, bueno, ese balde va a tener sólido. Sin embargo, a pesar que ese balde puede estar lleno de tierra, hasta su límite, hasta su nivel máximo, ustedes igual le pueden agregar agua a ese balde. ¿Por qué? Porque el agua va a ocupar el volumen de los intersticios y los poros de las partículas de tierra. ¿Ok? Entonces, la razón por la cual, a pesar que un balde puede estar lleno de tierra, ustedes le pueden agregar agua sin que se desborde, es precisamente porque hay volumen muerto entre las partículas de arena, incluso dentro de los mismos intersticios de la partícula de arena. El volumen de agua que ustedes le agregarían a ese balde con arena hasta alcanzar el límite, eso sería el volumen muerto. Ciertamente que mientras más arena tiene el balde, menos agua, repito, mientras más arena tiene el balde, menos agua ustedes van a necesitar para llenarlo. ¿Por qué? Porque hay menos volumen muerto, hay más fase estacionaria, por así decirlo. Esa es como la definición conceptual de volumen muerto. ¿Por qué es importante el volumen muerto? Porque las partículas de analito, aunque no se retengan con la fase estacionaria, es decir, aunque tengamos un analito que tiene un coeficiente de distribución 0, pues bien, ese analito de todas formas va a tomar un tiempo en llegar al detector, por cuanto ese analito, y aquí por favor sigan la línea que voy a marcar, si la trayectoria del analito sería esta línea roja que voy a dibujar, este analito, a pesar que no tenga afinidad por la fase estacionaria, igual va a tener que avanzar a lo largo del volumen muerto, ¿ok? Antes de llegar al detector. Entonces, quiere decir que un analito que tiene 0 afinidad por la fase estacionaria, el tiempo que le toma en llegar al detector se debe al volumen muerto. Mientras más volumen muerto exista en la columna, más tiempo le va a tomar a un analito en llegar al detector, aunque tenga un coeficiente de distribución 0. Esa es como la definición conceptual, ¿ya? Ahora, lo que yo les voy a mostrar a continuación es más o menos cómo uno estima el volumen muerto, tanto experimental como teóricamente. Pero quiero saber antes, ¿no es cierto?, si es que tienen dudas del concepto de volumen muerto antes de explicarle cómo se estima el volumen muerto. Dudas, consultas, comentarios. ¿Dudas? ¿Consultas, comentarios? ¿No? Bien. Por ahora no. Bien. Ahora, ¿cómo se estima el volumen muerto? Cromatográficamente hay dos formas de estimarlo, una teórica y otra experimental.
En un cromatograma, el volumen muerto o tiempo muerto va a depender de qué es lo que tengan en el eje X. Hoy en día se maneja como variable de eje X tiempo más que volumen. Antiguamente era el volumen. Como hoy en día se puede manipular el flujo, se utiliza más tiempo. Pues bien, cromatográficamente, el tiempo muerto entonces sería el tiempo de retención de una especie que tiene cero afinidad por la fase estacionaria. Por ejemplo, existen fases estacionarias que retienen por carga. Por ejemplo, hay fases estacionarias que tienen grupos funcionales cargados aniónicamente y por lo tanto retienen cationes. ¿Ok? Si una fase estacionaria uno tiene antecedentes previos que retiene cationes, pues bien, lo que yo podría hacer entonces para estimar el tiempo muerto en una columna que yo sé que retiene cationes por atracción culómbica es inyectar un anión. Porque si la fase estacionaria retiene por atracción culómbica, quiere decir que la fase estacionaria tendría cargas negativas en su estructura, ¿ok? Voy a marcarlo aquí en rojo mejor, un segundo. Supongamos que esta fase estacionaria tiene cargas negativas en su estructura, como estoy tratando de ponerlo acá. Pues bien, lo que vamos a tener entonces es que si yo inyecto un analito aniónico, la fase estacionaria no solamente no lo va a retener, sino que va a generar repulsión para con el analito. Ese analito necesariamente va entonces a eluir al tiempo más corto posible. ¿Cuál es ese tiempo? El tiempo muerto. Entonces, siempre la mejor forma de estimar el tiempo muerto, una es inyectar una especie que no tenga ninguna afinidad por la fase estacionaria. ¿Ok? Ahora, la otra forma de estimar el tiempo muerto es una estimación teórica. ¿Ok? ¿Cuál es la estimación teórica? Esta la voy a explicar a continuación. Perdón, voy a saltarme esto. Volvamos con el tema del tiempo muerto. ¿Cuál es la estimación teórica que uno puede hacer? Esta estimación teórica está basada en un principio más o menos estadístico que dice que aproximadamente entre el 40 al 60% del volumen de una columna cromatográfica es volumen muerto. ¿Ok? Esa es como una generalidad estadística. Y uno dirá, bueno, ¿y para qué sirve eso? Bueno, va a servir para lo siguiente. Miren. Pero voy a saltarme esto, disculpen. No quiero llegar a esto. Ya, aquí, por favor, fíjense en lo que está acá abajo. Fíjense en lo que está acá abajo. Entonces, el volumen muerto tiene dos componentes. Tiene componentes poros e intersticios. ¿Ok? Independiente de eso, es todo menos la fase estacionaria en un cilindro de volumen. ¿Cómo podemos estimar entonces el volumen muerto? Lo vamos a hacer a continuación. Este es el volumen, como yo les dije, de un cilindro. Lo importante que tiene esta expresión matemática es que depende de parámetros que son conocidos de la columna. Dependen del largo de la columna. Todos los cromatogramas bien expresados con información analítica suficiente les dan las dimensiones de la columna. Les dan el largo por un lado y les dan el diámetro. Por lo tanto, tienen el radio, que es la mitad del diámetro. ¿Ok? Entonces, si yo tengo el largo de la columna y su diámetro, bueno, la mitad del diámetro es el radio y yo puedo calcular pi r cuadrado por el largo, ¿no es cierto? Y me va a dar el volumen total del cilindro. Si ese volumen total del cilindro me da, supongamos, voy a poner un invento, me da 5 centímetros cúbicos, ¿no es cierto? Pues bien, uno podría hacer una estimación que, supongamos, el 40% de ese volumen total es volumen muerto. Es decir, si este es el volumen total, ¿ok? Entonces el volumen muerto, una buena aproximación sería que el volumen muerto es igual a 0.4, 40% llevado a fracción, por 5 centímetros cúbicos, ¿ok? Bueno, 5 por 4, 20, entonces les va a dar 0.2, no, perdón, 0.2, 2 centímetros cúbicos. Ese sería el volumen muerto aproximado, ¿ok? Ahora, uno puede decir, bueno, tengo el volumen muerto, pero ¿cómo calculo el tiempo muerto? Ya, aquí viene un tema que es meramente conversión de unidades. O sea, si yo tengo el volumen muerto,
2 centímetros cúbicos, supongamos, dependiendo de las dimensiones de la columna. Calcular el tiempo muerto es simplemente transformar volumen a tiempo a través del flujo. Por ejemplo, si el flujo es, supongamos, 0.5 centímetros cúbicos por minuto, pues bien, yo puedo transformar volumen a tiempo muerto haciendo la conversión de unidades, ¿ok? ¿Cómo se hace eso? Bueno, sabemos nosotros que el volumen muerto es igual al tiempo muerto por el flujo. Por lo tanto, si yo quiero calcular el tiempo muerto, sería necesariamente, ¿no es cierto?, el volumen muerto dividido por el flujo. Es decir, para este ejemplo, el tiempo muerto sería el volumen muerto, que en este caso es 2 centímetros cúbicos, dividido por el flujo, que es 0.5, voy a poner centímetros cúbicos minutos. Voy a poner la unidad entre paréntesis para que no se confundan con la división, ¿ok? ¿Ok? Por lo tanto, en este ejemplo les va a dar que el tiempo muerto necesariamente es 4 minutos. ¿Ok? Esa es una forma teórica de expresarlo. No sé si me explico. ¿Dudas hasta aquí? ¿Consultas? Es una estimación teórica, es aproximada. ¿Ok? Ahora permítanme borrar todo esto. Bueno, todo esto que lo estoy haciendo así paso a paso, ¿no es cierto? Está en esta diapo. Claro, Nayadet me pregunta si RCB los datos de la columna. Claro, normalmente Nayadet lo que te dan a ti, te dicen, este es un lenguaje súper técnico, pero con esto se los voy a explicar. Claro, normalmente, no siempre, pero la mayoría de las veces te la dan en milímetros. Te dicen que la columna es 100 por, supongamos, 2 milímetros, 5 micrómetros, por ejemplo, te dice. Voy a poner aquí 5 micrómetros. Ya, esa es la terminología, perdón, esa es la terminología, ahí, la terminología técnica. Ahora, ¿qué quiere decir esta terminología técnica? Que el profesional debe entonces entender que este es el largo, ¿ok? Debe entender que este que está acá es lo que se llama el diámetro interno, ¿ok? Es decir, el diámetro de la columna, ¿ok? Se calcula el diámetro interno, no el externo de la columna, es el interno, ¿no es cierto? Porque las paredes de la columna tienen un ancho. Entonces, una cosa es el diámetro externo de la columna, pero lo que nos interesa a nosotros es el diámetro interno de la columna, ¿ok? Que del diámetro interno depende el volumen, ¿ok? Y 5 micrómetros, ¿no es cierto?, sería una cosa que todavía no hemos visto, pero la vamos a ver, sería el diámetro de la partícula de fase estacionaria. ¿Ok? Vamos a ver después el efecto de esta variable. Aquí Valentina me pregunta, tiene una duda del formato de entrega del parcial. ¿Se pueden ajustar imágenes del desarrollo en el Word o tiene que ser todo con fórmula? Claro, como ustedes tienen que elegir un cromatograma, ustedes eligen un cromatograma, ¿ok? Lo ideal es que me peguen ese cromatograma en el Word o al menos me lo manden como un archivo aparte, ya porque yo para evaluar que lo hicieron bien, tengo que comparar con el cromatograma en el cual se basaron. ¿A qué te refieres? A los cálculos. O sea, aquí tienen dos formas de hacerlo. Una es que me entreguen los cálculos en el sentido paso a paso, para yo poder evaluar con qué valores calcularon los parámetros, ¿no es cierto? Porque si ustedes me dicen, supongamos, n igual 500, y número plato igual 500, yo tengo dos formas de evaluar que ese n está bien calculado. Una forma es que me identifiquen los parámetros en los cuales se basaron para calcular n, por ejemplo. En el mismo cromatograma, que me marquen el tiempo, el ancho, ¿no es cierto? Y yo, por lo tanto, ahí puedo chequear que el n que les dio es el que les debió haber dado en base al cromatograma, una opción. O la otra opción es que me hagan los cálculos paso a paso en el cromatograma, de forma que ustedes, si me van a calcular n, bueno, que me digan
con qué tiempo calcularon N y con qué ancho, para yo compararlo con el cromatograma y ver si es que es coherente con este, ¿ya? Cualquiera de las dos formas me sirve, pero necesito yo un criterio de evaluación, porque si ustedes me ponen solamente el resultado y el cromatograma me lo pegan así, sin indicar nada, claro, para mí es imposible evaluar eso. Tendría yo que empezar a hacer estimaciones en el cromatograma, lo cual haría el proceso de evaluación súper lento y me podría equivocar porque a lo mejor ustedes se están basando, no sé en cuál pico cromatográfico se van a basar tampoco. Ahora, en esta diapo, ¿no es cierto?, está explicado paso a paso cómo se calcula el volumen muerto, ¿ya? Yo solamente voy a avanzar rápidamente. Ahí está el volumen total de la columna. El volumen total de la columna es volumen muerto más volumen de fase estacionaria. Aquí lo puse como S por su sigla en inglés, ¿no es cierto? Stationary phase. Y sabemos que el volumen muerto es el volumen de poro más intersticio. Y sabemos que los factores de porosidad se mueven más o menos entre 0,6 y 0,4. Aquí está el factor de porosidad que yo les mencionaba, ET, esa es la nomenclatura que se ocupa en los textos de cromatografía. No sé por qué le ponen ese símbolo, no me pregunten, pero sale en todos lados. El factor de porosidad, que se mueve entre 0,4 y 0,6 en cromatografía líquida al menos. Y claro, todo esto que está acá es el volumen total, pi r cuadrado por el largo. Ese cálculo ya lo hicimos nosotros con algún ejemplo. Bueno, aquí puse 0,408, en realidad es 0,406, aquí me equivoqué. Pero bueno, es un detalle, un detalle. O sea, normalmente se mueve entre 0,4 y 0,6, no 0,8 como mucho. O sea, tendríamos que tener una fase estacionaria tremendamente porosa y por lo tanto poco rígida como para aguantar altas presiones, que en cromatografía se aguantan altas presiones. Ahora, les he mostrado qué es el volumen muerto y por lo tanto el tiempo muerto. Les he mostrado cómo se estima teóricamente. Les he mostrado cómo se estima experimentalmente. Y lo último que les voy a mostrar, que es lo más útil de todo a mi juicio, es en la realidad cómo uno puede ahorrarse todo esto. Miren, les voy a mostrar, déjenme devolverme a un cromatograma. Miren. Casi siempre, repito, en un cromatograma pasa lo que pasa en este cromatograma, ¿ok? ¿Qué pasa en este cromatograma? Que si yo inyecto estándares sintéticos a una columna y yo identifico sus tiempos de retención, como está acá, como está acá, como está acá, que son ésteres metílicos, ¿no es cierto? Junto con las señales de los estándares, siempre me aparece una señal que se llama la señal del frente del solvente. ¿Qué es esto? Fíjense. Ustedes tienen que tratar de imaginarse, lamentablemente, ¿no es cierto? Aquí por las condiciones de pandemia hay que tratar de imaginárselo. Ustedes tienen que entender que los estándares sintéticos, si esto fuese una solución de estándares, ¿ok? Los estándares sintéticos están preparados en un medio. Es decir, por ejemplo, ¿ustedes qué es lo que hacen? Ustedes toman los estándares sintéticos, normalmente son sólidos, y ustedes los disuelven en un solvente. Supongamos entonces que estos estándares sintéticos que están acá, el éster metílico de 12 carbonos, el de 14, el de 16, están todos los estándares sintéticos disueltos, pero están disueltos en un solvente. Supongan que el solvente es, voy a poner acá, supongan que el solvente es metanol, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que la solución de estándares, lo que menos tiene es estándares, lo que más tiene es solvente. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes inyectan en un cromatograma los estándares sintéticos, no solamente van a eluir los estándares a lo largo de la columna cromatográfica, también va a eluir el solvente, que actúa, que forma parte de la solución. ¿Ok? Que no tiene nada que ver con la fase móvil. Quizás la fase móvil de ustedes es agua. ¿Ok? Sin embargo, los estándares tienen un componente mayoritario llamado solvente. Si el solvente genera señal, pasa esto que está acá, ¿ok? Y el solvente
no, a ustedes les da el indicativo inmediatamente de cuánto vale el tiempo muerto. ¿Ok? Ahora aquí alguien me pregunta algo. Mientras más carbono tiene, el tiempo de retención aumenta. Sí, mira, Álvaro, esa respuesta es cierta para un tipo de cromatografía. ¿Ya? Hay una cromatografía que se llama cromatografía de reparto, que es la que inventó Singh, entre paréntesis, en la clase que hablamos de este premio Nobel, que se basa en el principio de retención por polaridad. Mientras más apolar es el analito, la cromatografía de reparto en fase reversa, que esa es la modalidad exacta, mientras más apolar es el analito, en la cromatografía de reparto en fase reversa, mayor es el tiempo de retención. Pero eso es solo para ese tipo de cromatografía. No se puede hacer una generalidad. Las columnas cromatográficas tienen composiciones y fundamentos de retención distintos. Como yo les mencioné, hay columnas que se retienen por atracción culómbica a los analitos, y ahí no se aplicaría este principio que tú me estás diciendo. Hay columnas que retienen por principio de polaridad, es decir, retienen a las sustancias más apolares o a las más polares, dependiendo del tipo de columna. Hay columnas que retienen por tamaño. Hay varios tipos de cromatografía. Vamos a ir viéndola una a una. Entonces, como les decía, muchas veces pasa que el solvente genera una señal al tiempo muerto. ¿Ok? Por ejemplo, si el solvente no fuese metanol, sino que fuese, supongamos, una solución acuosa de ácido clorhídrico, ¿ok? Es probable que esta señal que está acá, a lo mejor es el tiempo muerto que me entrega el ion cloruro, supongamos, si es que el detector responde a este. Entonces, si la cromatografía fuese, como estaba mencionando Álvaro, que retiene solamente las sustancias más apolares, el ion cloruro que no tiene nada de polar, ¿no es cierto? De apolar, disculpen, el ion cloruro que no tiene nada de apolar, bueno, va a generar una señal y esa señal va a dar al tiempo muerto. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Que siempre que sale una señal al frente del solvente, que se llama, que es la primera señal que me entrega el cromatograma que no responde a ningún estándar, esta es la señal que se considera como la del tiempo muerto, ¿ok? Y a usted, a varios le tiene que haber pasado que eligieron un cromatograma real y les apareció una señal al principio. A veces no sale una señal tan bonita como esta, a veces sale una señal que no es nada más que esto. Es una distorsión en la línea base. Esa es una buena forma de estimar el tiempo muerto también. ¿Bien? Eso lo da la experiencia en realidad. No sale en ningún libro. Cristóbal dice, profe, el pic de tiempo muerto necesariamente debe ser del solvente o puede ser de un analito, porque el cromatograma que yo ocupo no tiene señal de solvente. Claro, la respuesta es depende. Si el detector de la cromatografía responde al solvente, ahí la respuesta sería sí, Cristóbal. El pic del tiempo muerto es del solvente. Si en tu caso lo más probable es que el detector no responde al solvente, entonces claro, no tienes esta señal. ¿Qué tendrías que hacer tú? Hacer un experimento aparte donde inyectas un analito que no tiene afinidad por la fase estacionaria y verías su tiempo de retención. Pero ese analito que inyectas tiene que cumplir dos condiciones. Condición número 1, que debe tener un coeficiente de distribución 0. Pero la condición 2 es que debe responder a tu detector. ¿Ok? Y eso ya depende de tu detector. Por ejemplo, si tienes un detector de absorción molecular, V visible, supongamos, bueno, tú tendrías que inyectar un analito que no se retenga en tu columna, opción 1, o sea, condición 1, y la condición 2 es que absorban el V visible. ¿Ok? Dudas, consultas, comentarios. Ahora, si en tu cromatograma no aparece nada, tú igual podrías estimar el tiempo muerto con la aproximación teórica asignando un factor de porosidad. Que esa es la otra opción en el caso que uno no pueda hacer un experimento. Dudas, consultas, comentarios. ¿Alguna otra duda, consulta, comentario? Ya, valga esa aclaración porque me imagino que varios de ustedes andaban buscando el tiempo muerto y no sabían dónde estaba. ¿Ya? Bien, ahora habiendo explicado el tiempo muerto y habiendo hecho un breve repaso de los conceptos cromatográficos que hemos visto,
Obviamente que ahora hay espacio de dudas, consultas antes de seguir avanzando, ¿ok? Lo repito, vimos tiempo de retención, ancho. Bueno, vimos la relación que hay entre el volumen de retención y por lo tanto el tiempo de retención con el coeficiente de distribución. Ahí están las expresiones más importantes de este curso, como yo les mencionaba. Para mí esta es la mejor expresión cromatográfica que hay, la más útil en términos predictivos, pero lo vamos a ver más adelante. La relación entre volumen de retención y tiempo de retención es solo una conversión de unidades a través del flujo. El volumen muerto que ya lo acabamos de ver, disculpen. Vimos las ecuaciones que nos permiten calcular el número de platos teóricos equivalentes a través de la simetría de la señal. A pesar que esta expresión también me da un indicativo de causalidad, o sea, me dice que mientras más platos teóricos, más estrecha es la señal. Vimos la relación que hay entre el número de platos teóricos y la altura del plato a través del largo. ¿Ok? Vimos lo que era el factor de capacidad, ¿ok? Que depende del D. Ahí está. Y vimos el factor de selectividad cromatográfica, que es este. ¿Qué es y cómo se calcula? ¿Qué es en la relación de coeficientes de distribución? ¿Cómo se calcula con un cromatograma? A través de los tiempos. Nayad me pregunta si puede existir un número alto en el tiempo muerto. O sea, lo que no puede pasar, Nayad, es que el tiempo muerto sea más alto que el tiempo de retención de un analito. Porque el tiempo de retención es el mínimo tiempo que le toma un analito, cualquiera que tenga afinidad cero, en eluir. Entonces, si a ti te da un tiempo muerto más alto que el primer tiempo de retención de tu analito, hay algo malo ahí, ya sea que está mala tu estimación, si es que lo hiciste una estimación teórica, o a lo mejor tu primer analito tiene cero afinidad por la fase estacionaria y ese es tu tiempo muerto, realmente. Ahora, lo que sí es importante del tiempo muerto es que si un analito eluye en el tiempo muerto, ese analito en una muestra de problema no se puede, por lo tanto, identificar y cuantificar. Porque todo eluye o coeluye, o sea, es decir, eluye junto, en el tiempo muerto. Toda especie química que tenga cero afinidad por la fase estacionaria va a eluir toda mezclada con otras que tampoco tengan afinidad por la fase estacionaria al mismo tiempo muerto. ¿Ok? Ahora, ¿qué valor debe tener un tiempo muerto? Eso ya depende de las dimensiones de la columna, depende del flujo. No hay un valor que se pueda considerar alto o bajo. En realidad el tiempo muerto depende del volumen muerto y, el volumen, y del flujo. Y el volumen muerto, que es un parámetro exclusivamente de la columna. ¿Ok? Más dudas, consultas, comentarios. Porque ahora vamos a integrar todo esto en la expresión de resolución. ¿Ok? Entonces necesito que tengamos una base sólida de lo que es n, números de plato, lo que es h, altura del plato teórico equivalente, lo que es k, factor de capacidad de retención, y lo que es alfa, factor de selectividad. ¿Okay? Alfa es el único parámetro que depende de dos analitos. ¿Ya? Alfa es una relación de afinidades entre dos especies químicas, en este caso A y B, que coeluyen. ¿Qué quiere decir que coeluyen? Que en un cromatograma las señales están adyacentes, o sea, no sé si se llama la adyacente, están juntas, digamos. Coluye una primero y la otra después, no hay ninguna especie entre medio. Álvaro me pregunta respecto al ancho, ¿cómo lo calculo o me doy un valor? Porque en unos ejercicios pasados, cuando había que calcular hartos parámetros al analito del cromatograma, usted se dio un ancho de W de 0,5, si no me equivoco. O sea, ese ancho de 0,5, que lo vimos con este cromatograma, déjenme devolverme al cromatograma que trabajamos esa vez, en un segundo. Aquí está. Utilizamos este cromatograma, ¿ok? Entonces, claro, nos dimos un ancho de 0,5, pero entendamos que ese 0,5 no es arbitrario, ¿ya? O sea, es en base al cromatograma y las dimensiones del eje X. Lo tuvimos que hacer al ojo, porque en la realidad uno, ¿qué debiera hacer? El ancho te lo da hoy en día, dado que todos los equipos de cromatografía hoy en día se manejan con computadores,
Los software son encargados de darte el ancho, ¿ya? Te dicen cuánto vale con precisión. Nosotros en clase hicimos el ejercicio al ojo porque no teníamos otra opción. El cromatograma no nos da el ancho. Entonces nosotros, estimando las magnitudes del eje X, que va de 0 a 12, estimamos que este ancho era más o menos 0,5. ¿Ok? Sí, la parcial me la mandan al correo, por favor. Entonces, ¿cómo tú calculas el ancho? Perdón, ¿cómo tú calculas n, por ejemplo? Tienes que estimar el ancho o determinarlo informáticamente con el software del equipo de cromatografía. Los software del equipo de cromatografía te dan cuánto vale el tiempo de retención, te dicen cuánto vale el ancho en base a la escala. Uno no tiene que andarlo estimando. Del momento que uno tiene ese ancho, que repito, para efectos del ejercicio de la clase pasada lo estimamos por las limitantes de la clase solamente, tú ahí puedes calcular cuánto vale n, que es el número de platos teóricos equivalentes, que para efectos del ancho de la triangulación, ¿no es cierto?, era, si mi memoria no me falla, 16 veces el tiempo de retención dividido por el ancho de la triangulación, todo esto elevado al cuadrado. Perdón. Estoy acertándole al símbolo, perdónenme. Ahí está. Elevado al cuadrado. ¿Ok? Elevado al cuadrado lo del paréntesis. Entonces, claro, ahí tú calculas el ancho una vez que sabes el tiempo. Perdón, repito, ahí tú calculas el número de platos teóricos equivalentes sabiendo el tiempo y el ancho. Una cosa que yo les insistí, que ahí yo tengo muchas diferencias con lo que los libros explican, es que para mí el número de platos teóricos equivalentes no es un parámetro de la columna, es un parámetro del analito interactuando con la columna. ¿A qué me refiero? Que cada analito tiene su número de platos teóricos porque va a depender de la cinética de cada sustancia, cuántas veces interacciona con la columna a lo largo del proceso. Yo le insistí mucho porque la mayoría de las orientaciones de los libros dicen que n es el número de platos teóricos de la columna. Es como que existe en la columna con un número de platos, ¿no es cierto? Y por lo tanto todos los analitos responden a ese n. Y para mí es absolutamente al revés, pero es una diferencia conceptual. Obviamente que si les digo esto es porque yo creo que tengo la razón, ¿ya? Pero simplemente les hago ver un poco la diferencia. Como yo les mencioné, los libros norteamericanos sacan un promedio de n, aquí hay 5 analitos, por lo tanto hay 5 n's, y los norteamericanos dicen entonces el número de platos de la columna es el promedio de esos 5. Esa es la orientación del Harris, ¿ok? Y también del Scoop. La orientación de libros europeos, que bueno, lamentablemente no hay buenos libros europeos de cromatografía, lamentablemente. Los libros que hay son buenos conceptualmente, pero didácticamente son horribles. Bueno, los libros europeos dicen que el número de platos teóricos, repito, de una columna es el que fija la última especie, que es el peor de los casos, dice. Si ustedes hacen cálculo, hay una tendencia, que después la voy a explicar por qué es así, que la última especie es la que menos platos teóricos nos da matemáticamente. Entonces los europeos se ponen en el peor de los casos. Dicen, ¿cuánto número de platos teóricos tiene una columna? El peor de los casos. ¿Cuál es el peor de los casos? La última especie. Voy a explicarle por qué la última especie siempre genera o interactúa menos veces con la columna. Eso tiene una explicación teórica, ¿ya? Bueno, toda explicación es teórica, de hecho. Más dudas, consultas, comentarios. Bien. Bueno, si no hay más dudas, vamos a continuar entonces. Bueno, habíamos visto entonces n, número de platos teóricos equivalentes. Conceptualmente es el número de interacciones que generan los moles de partículas de analito con la fase estacionaria, ¿ok? Que es análogo al número de embudos de extracción a contracorriente. De ahí viene la analogía y por lo tanto por eso n se entiende así. K, que es el factor de retención o capacidad, que es una cifra de mérito cromatográfica que por ahora ustedes creo que no le van a encontrar utilidad. Simplemente les defino un factor que vamos a ver ahora que es útil, es muy útil, ¿ok? Pero por ahora me interesa cómo se calcula.
que es a través del tiempo de retención de la especie y el tiempo muerto con esta expresión matemática. ¿Qué quiere decir conceptualmente? Es un parámetro de retención porque es directamente proporcional al coeficiente de distribución. Mientras mayor el coeficiente de distribución, mayor retención y por tanto mayor del factor de capacidad o retención. En algunos libros a esto le llaman factor de retención, en otros le llaman factor de capacidad. ¿Okay? Es un parámetro termodinámico, ojo, termodinámico. La selectividad, como yo les mencioné, que hace relación a las diferencias de afinidades entre dos especies que coeluyen, que es la relación de coeficientes de distribución, pero se puede determinar experimentalmente así, ¿no es cierto? Es la diferencia de los tiempos de retención de la segunda especie que eluye en ese par, B en este caso, menos el tiempo muerto, dividido por el tiempo de retención de la primera especie que eluye del par, A en este ejemplo, menos el tiempo muerto. ¿Para qué sirven estos valores? Miren. Ya, voy a presentarles ahora un parámetro de cromatográfico que a mi modo de ver es el más importante de todos, junto con el del coeficiente de distribución. Yo me quedaría con dos parámetros cromatográficos como los prioritarios, no estoy desmereciendo los otros ciertamente, pero los prioritarios los más importantes. El primero, la relación entre volumen de retención y coeficiente de distribución. Ese es uno de los parámetros más importantes, como yo les mencioné, si no el más importante para mí. Pero el segundo, que es un parámetro muy útil, ¿okay? Es importante por su utilidad, es el concepto de resolución. ¿Okay? La resolución es una cifra de mérito cromatográfico. Es decir, un cromatograma se puede evaluar, es decir, hacer un juicio de valor de un cromatograma, dependiendo del valor de la resolución que se obtiene al separar las especies. Un cromatograma que tiene mala resolución, como el de arriba, ¿okay? Que tiene una resolución de 0,75, es un cromatograma que es deficiente. ¿Por qué? Porque hay un solapamiento entre la señal A y la B. Aquí hay un solapamiento, que lo voy a marcar en azul, que no es deseable. ¿Por qué no es deseable? Porque si tengo dos señales separadas, quiere decir que A interfiere a B y viceversa. Y por lo tanto, la exactitud del resultado de A y B no va a ser buena. ¿Ok? Hay una interferencia. Ahora, la resolución, ¿cómo se calcula? Se calcula así, miren. Esta es la expresión de resolución oficialmente reconocida por UPAC y por toda la gente que trabaja en cromatografía, que no toda la gente es química. La resolución está definida como 2 veces la diferencia de los tiempos de retención de estas dos especies. En este caso, 2 sería análogo a la figura A, el analito A, ¿ok? 1 sería análogo a la figura al analito... Ah, perdón, me equivoqué, disculpen, me devuelvo, no he dicho nada. 2 sería análogo a la especie B en la figura, la segunda que eluye. 1 sería análogo a la especie A, la primera que eluye en la figura. Por lo tanto, la resolución es 2 veces la diferencia de estos tiempos de retención dividido por los anchos de cada señal. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que mientras mayor es la diferencia de los tiempos de retención, mayor es la resolución. Mientras más estrechas son las señales en su ancho, mejor es la resolución. ¿Ok? En la figura que está acá arriba muestra que una resolución de 0,75 nos da visualmente un porcentaje de solapamiento que no es tolerable para una confianza analítica típica. Por ejemplo, 95%. Internacionalmente, una resolución de 1 tampoco es considerada satisfactoria. Si bien es cierto, hay menor solapamiento, todavía hay un grado de solapamiento que para la mayoría de los estándares internacionales analíticos se considera como ineficiente, ¿ok? O no suficiente, digamos. ¿Cuándo una resolución se considera suficiente? Aquí esto ya depende de qué entienden ustedes por confianza, y si ustedes trabajan al 95% de confianza, al 97% de confianza, eso va a depender. Generalmente, lo más popular, no es lo internacionalmente aceptado por todos lados, pero lo que más se acepta, con algunas excepciones, es una resolución de 1,5. ¿Ok? Si mi memoria no me falla, cuando la resolución es 1,5, el porcentaje de solapamiento de los señales
creo que es menor al 0,2%, algo así, ¿ya? O sea, es una resolución que asegura un solapamiento inferior al 1%, ¿ok? Y ese es el grado de resolución mínimo que se considera satisfactorio. ¿Por qué le digo hay algunas excepciones? Porque hay algunos libros franceses, yo conozco hartos libros franceses porque hice parte de mi doctorado en Francia, entonces hay algunos libros franceses que dicen que la resolución adecuada es 1,25. ¿Ya? Bueno, por ahí va la cosa. Entre 1,25 a 1,5, de ahí para arriba se considera una resolución suficiente. ¿Ok? Ahora, esta expresión que le estoy mostrando tiene una única utilidad, y por favor recalquen esto, tiene una única utilidad, que es, esta es una expresión que me permite calcular la resolución de un cromatograma. Nada más. Repito, sirve solo para calcular resoluciones. No sirve para predecir resoluciones. Es decir, si yo tengo un cromatograma, con esta expresión calculo la resolución. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Dudas, consultas. Ok, ya, miren, hagamos una cosa, si es que me entienden, ¿no es cierto? Déjenme hacer una pequeña cosa. No puedo salirme de acá. Ah, no, ahí está el porcentaje de solapamiento, 0,3. Ah, bueno, lo tenía anotado, no sé por qué andaba inventando porcentaje. Ah, cerca, 0,3% de solapamiento con una resolución de 0,5, ¿ok? Si me entendieron lo que acabo de decir, calculemos resoluciones, ¿ok? Repito, lo que vamos a hacer ahora, los software de hoy en día también les entrega esto, ¿ok? Vamos a hacer este cálculo no porque sea una habilidad importante calcular resoluciones. Lo que sí me interesa es hacer este cálculo para que sepan, cuando el software le entrega un valor de resolución, que sepan a qué se refiere el software, ¿ok? Porque una cosa es un valor que les va a decir resolución 2,1, supongamos, y otra cosa es que ustedes sepan interpretar ese valor en el cromatograma, ¿ok? Entonces, este cálculo va a permitir conectar el valor de resolución con lo que yo estoy viendo en un cromatograma. Vamos por parte, miren. Voy a parar de compartir y voy a devolverme. Deme un segundo. Voy a devolverme a un cromatograma que estábamos trabajando, ¿ok? Denme un segundo. Acá. Voy a correr este cromatograma y voy a ponerlo acá. Voy a conectar esto. Y les voy a mostrar. Acá. Ya. Aquí tiene usted el cromatograma que estábamos trabajando, ¿ok? Entonces, yo les voy a pedir que calculemos la resolución. Pero, cuando uno calcula la resolución, y aquí pongan atención mucho a esto, porque es una confusión muy común y un error conceptual bien frecuente en las evaluaciones de química analítica, cuando uno habla de resolución, en este cromatograma, fíjense las resoluciones que existen. Voy a marcarlas, ¿ok? Hay una resolución entre la pareja 2 y 1. Ahí tienen ustedes una resolución, que la voy a explicar, la voy a marcar acá. Es la resolución 2, 1. ¿Ok? También hay una resolución entre el par 2, 2, 3. A ver, denme un segundo acá. Entre el par 2, 3. Voy a escribirla acá para que quede lo más claro posible. Hay una resolución entre el par, bueno, voy a ponerle así, 3, 2, para que quede más claro. Primero la especie que diluye en segunda posición y después la que diluye en primera posición relativa entre ambas.
Y así sucesivamente tenemos resoluciones de parejas. 3, 4, ciertamente, lo voy a poner acá. Y 4 y 5. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer ahora, por favor, háganlo. Quiero que calculen la resolución de una pareja, ¿ok? Pero con el mismo principio que estábamos viendo anteriormente. O sea, hay que estimar más o menos el ancho y el tiempo. Y con esa estimación clara y declarada, ¿no es cierto? Me dicen ustedes cuánto les da. Aquí está la última resolución, que es de la pareja 5, 4. ¿Ok? Ahí está la resolución. Si ustedes cuentan, hay 5 picos cromatográficos, hay 4 resoluciones. ¿Ok? La resolución 1, 3, si bien es cierto, matemáticamente les puede dar algo, no tiene sentido cromatográfico, porque hay una especie entre medio. Entonces yo no puedo calcular la resolución de 1, 3, porque el solapamiento de 1 se da con 2, no con 3. ¿Ok? A eso me refería con los errores conceptuales. Entonces, por favor, elijan una pareja, estimen los parámetros de tiempo y ancho y díganme cuánto les dio la resolución, por favor. Tómense un tiempo porque vamos a comparar los valores, ¿ya? ¿Se entiende la instrucción? ¿Sí? Ok. Ya, denle, por favor. Tómense unos 5 minutos para que tengamos valores de resolución antes de que terminemos la clase. Y ahí vamos a discutir un poco. Cualquier duda me dicen, estoy acá leyendo, escuchando lo que ustedes me digan. Ahora no tengan miedo en estimar el tiempo y el ancho, aunque no les dé, digamos, muy preciso, si estamos trabajando con los materiales que tenemos, ¿ya? Voy a ponerle pausa a la grabación para que no se grabe silencio. Bien, ¿cómo les fue? A ver, vamos viendo los valores que le han dado, más o menos, obviamente. Ciertamente que va a haber diferencia entre ustedes, porque no todos estimaron los tiempos y los anchos exactamente igual, pero vamos viendo. A ver, ¿cuánto les dio a quien haya calculado, obviamente, la resolución de la pareja 2,1? ¿Cuánto les dio a alguien que la haya calculado, por favor? La 2,1 dicen que les dio 0,37. ¿Alguien más calculó la resolución de la pareja 2,1? O sea, pregunto porque me parece un poco baja, ¿eh? Creo que la estimación al ojo anduvo media errada, ¿ya? Ya, yo creo que va por ahí, por lo que dice Laura, debe ser del orden de 3 y tanto, ¿ya? Laura dice que es 3,8. A ver, miren, Liliana dice que es 2,67. O sea, ¿por qué les digo que es más lógico un valor alto? Porque la resolución de la 1,2 al ojo casi no hay solapamiento, ¿ya? Por lo tanto, fácilmente debe ser mayor a 1,5. Ahora, veamos los valores que se dieron, por ejemplo, voy a mostrar los valores que más o menos estimo que podrían ser. ¿Qué tiempo de retención se dieron para la especie 1 y la 2? Para anotarla, ¿ya? El tiempo de retención de 2, más o menos. ¿Cuánto estimaron? Para que... Ya, 4 minutos. Ok, ya están coincidiendo. Sí, 4 minutos, que es más o menos
1/3 del cromatograma, ¿ya? Tenemos 4 minutos. El tiempo de retención de la especie 1, también me parece lógico que sea 2 minutos, ¿no es cierto? 1,8. Ya, pero supongamos que es 2, miren, que sería el peor de los casos, ¿no es cierto? Que está más cercano a 2 que 1,8. Supongamos que es 2 minutos. El ancho de la señal, ¿cuánto es? Es menos de 1 minuto para la especie 1. O sea, de hecho, nosotros no lo habíamos calculado, habíamos dicho que el ancho era 0,5 de la especie 1, ¿se acuerdan? Para la especie 1 ya habíamos dicho eso, ¿no es cierto? Que el ancho era aproximadamente 0,5 minutos para la especie 1. Ahora, el ancho de la especie 2 claramente es mayor, sí, ya es mayor que el ancho de la especie 1. Si uno mira al ojo, ¿no es cierto? Ya, 0,7 yo creo que es un valor como coherente, o sea, no es 1 minuto, pero sí es claramente mayor que 0,5, ¿no es cierto? W2 es 0,7. Ya, si ese fuese el caso, ¿no es cierto? 0,7 minutos. Si ese fuese el caso, la resolución, claro, ahí daría mayor a 3. O sea, tenemos, voy a marcar acá, la resolución sería 2 veces, nunca olviden ese 2, que no se tiende a olvidar de ese, 4 menos 2, ¿no es cierto? Dividido por la suma de los anchos, que sería 0,5 más 0,7, 1,2. ¿Ok? 2 por 2 es 4, 4 dividido por 1,2, ya, eso da 3,33, ya. Ese es un valor coherente. ¿Por qué me refiero a coherente? Por cuanto la resolución al ojo claramente es mayor que 1,5. O sea, ahí no hay un solapamiento significativo. ¿Ok? ¿Cuánto les dio la resolución de 2 y 3? Claramente tiene que ser mayor que 3 incluso. La resolución entre 2 y 3 es mayor que la resolución entre 1 y 2. ¿Ok? ¿Cuánto les dio la resolución entre 2 y 3? Voy a marcarlo acá. Entre 3 y 2, digamos. ¿Alguien la hizo? ¿O alguien hizo la resolución de entre 3 y 4 o entre 4 y 5? ¿Alguien hizo una resolución distinta a la 1 y 2? ¿O todos hicieron la 1 y 2? Claro, Álvaro hace una afirmación que hay que analizarla bien. Dicen, debieran aumentar la resolución a medida que el tiempo es mayor. No necesariamente, Álvaro, porque por ejemplo, mira acá, los tiempos de retención de 3 y 4 son claramente mayores que el de 1 y 2. Sin embargo, la diferencia de tiempos entre 3 y 4 al ojo es menor que la diferencia de tiempo entre 1 y 2, ¿no es cierto? Y además los anchos son mayores. Los anchos de 3 y 4 son anchos, más anchos, ¿no es cierto?, que entre 1 y 2. Entonces la respuesta es no. No, a mayor tiempo no necesariamente mayor resolución. Christopher tiene un problema con los números ahí. A ver, la 3 y 2, Carlos dice que le dio 5,07 ya. Ese valor es coherente. ¿A qué me refiero a que es coherente? Es que es mayor que la resolución entre 2 y 1. Al ojo uno lo ve eso, ¿ya? Y, bueno, uno le da 6, otro le da 5,07, pero da mayor, ¿ok? La resolución que les debe haber dado, la peor de todas, es esta, la entre 3 y 4, ¿ok? No sé si alguien la calculó, la resolución entre 3 y 4. Porque miren, si la calculamos rápidamente, el tiempo de retención de 4, de la especie 4, ¿cuánto es al ojo? Es más o menos, no sé si están de acuerdo conmigo, 6, 6, 12, 9. El tiempo de retención de 3 es aproximadamente 7 minutos y el de 4 es aproximadamente 8. ¿Ok? Pero el tiempo de retención es aproximadamente 8 minutos. Ahí ustedes me dicen si están de acuerdo o no con mi estimación, porque lo estoy haciendo bien a la rápida. Y el tiempo de retención de 3
sería aproximadamente 7 minutos, ¿ya? Quizá un poquito más, ¿ok? Pero estoy redondeando bien la rápida. Y el ancho de la señal 4, ¿ok? El ancho de la señal 4 es aproximadamente 1 minuto. Ya, pues podríamos poner 0,8 minutos, una cosa así. ¿Ya? Un poco menos de 1 minuto, quizá. El ancho de la señal 4 es 0,8 minutos. El ancho de la señal 3 está bastante cerca. Ok, voy a ponerlo acá. Estimo, bien a la rápida, 0,7 minutos. Claro, si ustedes calcularan esto, ¿no es cierto? Les daría, a ver, déjenme hacer el cálculo con la calculadora. Si es que esta estimación a la rápida está bien hecha, sería 2 dividido por 1,5. O sea, esta resolución de la pareja 4,3, ¿no es cierto? Daría 1,2 o 1,3, ¿no es cierto? Está bien. Entonces, 1,3, claro. Ya, eso es menor que 1,5. O sea, ahí hay un solapamiento que muchos estándares internacionales no tolerarían. Y la coherente, ¿se fijan? O sea, lo que uno al ojo ve un poco solapado, nos está dando una resolución que está un poco por bajo los estándares internacionales. O sea, ahí coincide. Eso. Dudas, consultas, comentarios, porque nos pilló la hora. ¿Alguna duda, consulta, comentario? Ya, mañana vamos entonces a continuar trabajando la resolución, pero a nivel ahora explicativo. Esta es cómo se calcula la resolución. Mañana vamos a ver de qué parámetros depende la resolución y cómo mejorarla. Quedamos hasta aquí y cuídense, por favor. Saludos. Chao, chao. Sí, Christopher, repasa tus ecuaciones. Tienes un problema. Saludos.